Salmo 51. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Santo es el Señor. Y vamos a saltarnos al 10 de ahí mismo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero ver y a la luz de la palabra, porque para que el Señor, ¿no es cierto?, pueda hablarnos con claridad y poder entender este salmo muy hermoso que fue escrito por el rey David, y para poder entender en qué tiempo, en qué contexto, en qué fue tiempo de que el que estaba, ¿no es cierto?, el rey David atravesando o estaba escribiendo este salmo. Santo sea el Señor. Nosotros por medio de las escrituras, ¿no es cierto?, podemos ver, y uno mismo se ve reflejado, hermano, y uno mismo, yo no sé, usted quizás mucho tiempo, quizás usted se ha preguntado, yo me he preguntado, ¿qué vio el Señor en nosotros? Santo sea el Señor. Porque si nosotros llevamos a esta palabra, hermano, usted recuérdese que el rey David, antes de ser el rey David era un muchachito, ¿no es cierto?, que dice que estaba ya cuidando, ¿no es cierto?, la oveja de su padre, y que era, dice las Escrituras, que al parecer tampoco era considerado por su familia y tampoco era considerado por el padre, porque cuando el profeta fue a ungir, ¿no es cierto?, al que iba a ser el rey de Israel, no estaba considerado en el padre, no estaba considerado el rey David, no estaba David considerado. El padre de David exponía a todos sus hijos, los que eran, ¿no es cierto?, de apariencia, en lo externo, que nosotros siempre nos fijamos de lo externo, apariencia externa, eran grandes, fornidos, porque ellos eran hombres de guerra, dice que ellos estuvieron ahí, ¿no es cierto?, guerreando en el pueblo de Israel. Y dice que cuando el profeta vino, ¿no es cierto?, a ungir al segundo rey, porque el primero había sido Saúl, para aquellos que leen las Escrituras, recuerde que el rey Saúl fue por el mismo Señor, ¿no es cierto?, el Señor le quitó el reinado por la desobediencia a la palabra de Dios, porque no hizo conforme a lo que el Señor le había establecido. Empezó bien el reinado Saúl, pero después empezó a desviarse y el mismo Señor lo desechó, porque le desobedeció. Por eso después vemos que el profeta fue enviado por el Señor a ungir al segundo rey, que en este caso venía siendo David. Un muchachito que dice las Escrituras, hermana, que cuando el profeta llegó a la casa del padre, no estaba considerado. Y el padre ahí le mostraba, me lo imagino ahí, los primeros, los robustos, los más hermosos, apariencia que se ve externamente. Y el padre me la imagina orgulloso de sus primeros hijos, mostrándole ahí al profeta. Y el profeta le decía, no, ese no es. Bueno, y ahí le traía al otro, el otro también que era de guerra, hermoso parecer, ¿no es cierto? No, ese no es. Y así consecutivamente le mostraba uno y el otro, pero David nunca estaba considerado para ser ungido, hermano, ni por el padre, hermano. Así como dice la palabra, si padre o madre y todos te dejaren, así muchos llegamos al reino. Sin padre abandonado, sin madre abandonado, sin que nadie te quisiera, hermano. Y el Señor dice que con todo nos recogió, hermano. Con todo, hermano. Cuando nadie quería contigo, hermano, ni tu familia, hermano. No eras considerado para nada, absolutamente, por tu familia, hermano. Así llegamos mucho. Como este rey David, como este dulce cantor de Israel, hermano. Dice que él cuidaba ya la oveja del padre, y cuando el profeta le dijo, pero no tienes otro hijo,
Y como que él la pensó, porque ni él lo consideraba, pues, hermano. Usted quizás para su familia no estaba considerado. Ya lo tenían absolutamente borrado, hermano. Absolutamente ya sacado, hermano. O muchos abandonados por los padres, abandonados por la madre, y así desechado por el mundo, desechado por la sociedad, desechado, hermano. Santo es el Señor. Pero para el Señor, usted no estaba desechado, hermano. Para el Señor nosotros era algo distinto, hermano. Dice la palabra que ahí, ¿no es cierto?, el profeta le dijo, le insistía a este hombre, porque este hombre le mostró todos los hijos que él tenía considerado, hermano. Pero le dijo, ¿pero no tendrás otro por ahí? Sí, pero es que lo que pasa, que es que lo que... Y ahí estaba el dulce cantor de Israel, David, le dice, anda a buscarlo, tráelo. Y para sorpresa del padre, hermano, y le dice el profeta, este es el que tengo que ungir yo. Hermano, y usted se pregunta, y yo me pregunto muchas veces, ¿qué vería el Señor en nosotros, hermano? Para considerar, hermano, en el reino de Dios, como cantábamos, esta gracia inmerecida, porque en realidad no lo merecíamos, pues, hermano. No es porque éramos buenos, porque éramos los hijos mejores, porque éramos los esposos mejores, las esposas mejores, la madre mejor, porque dice la palabra nos enseña que aún siendo malos padres, porque así dice la palabra, aún siendo malos padres, no le vamos a dar de comer una piedra a nuestros hijos. El Señor, a la luz de los ojos del Señor, éramos malos padres. ¿En qué sentido? Porque nosotros nunca le enseñamos la palabra a nuestros hijos. Por eso Él dice que éramos malos padres. Porque nunca le enseñamos esta palabra a nuestros hijos. Nunca tampoco llegó esta palabra a nuestras vidas de parte de nuestros padres. Tampoco, hermano. Y nosotros tampoco estábamos entregando esta palabra a nuestros hijos. Ahora que ha venido esta palabra a nosotros, tiene que cambiar eso, pues, hermano. No puede usted seguir en la misma condición que antes. Eso era antes. Pero ahora esto tiene que cambiar, hermano. Santo sea el Señor. Y ahí vino ese profeta, ¿no es cierto? Y lo ungió a este muchachito, hermano, que cuidaba la oveja del padre, que no era considerado ni siquiera por el padre, hermano. Imagínese. Y ahí estaba este muchachito, ¿no es cierto?, que después pasó, ¿no es cierto?, a trabajar en el ejército del rey Saúl primeramente. No ejerció el reinado de inmediato, porque el Señor hizo un trato primero con Saúl y después también hizo un trato también con este muchachito. Dice que después él mató a Goliat. ¿Recuerda usted? Goliat, un hombre gigante que venía a increpar al pueblo de Israel. Y los que estaban en el ejército y que estaban también ahí, los hermanos de David, todos temerosos, hermanos, del Goliat, y nadie le hacía frente a Goliat, hermano, un ejército grande en extremo, y no querían, tenían miedo, temor de pelear con Goliat, hermano, los hijos de Israel. Timorato, hermano, cabizbajo. Y ahí cuando este muchachito, que el padre le dijo, anda y lleva el alimento a tus hermanos, y resulta que llega allá y se encuentra que este Goliat estaba increpando al pueblo de Israel. Y ahí él le pidió al rey pelear con este Goliat. Y quizás todos ahí se reirían, a mí me lo imagino, hermano. Un muchachito flaco, porque él no era corpulento como los hermanos grandes, gigantes. Y se le concibió, ¿no es cierto?, pelear y mató a Goliat. Y de ahí lo ingresaron al ejército de Israel. Y ahí él se hizo famoso, estando en el ejército, ahí debajo de Saúl. Y entonces, cuando él se empezó a hacer la fama, porque él era un guerrero innato, hermano, porque recuérdese que cuando enfrentó a Goliat, él le dijo, pero mi rey, yo he peleado con leones, he peleado con fieras grandes. Y era verdad, porque cuando él cuidaba a la oveja del padre, peleaba con estos animales y los mataba con sus manos, hermano. Entonces él después se fue haciendo famoso, ¿no es cierto?, ahí debajo del alero de Saúl, y se fue haciendo famoso dentro del pueblo.
y decían, Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Mataba el doble. Entonces ahí Saúl encontró que era una amenaza, ya no era el más mejor mirado para él, porque empezó a sentirse amenazado de que David le iba a quitar el reinado, hermano. Y ahí usted ve en las escrituras que fue perseguido por muchos años por el rey Saúl. Lo odió de tal manera que lo persiguió para matarlo, lo persiguió por años a David. Pero David nunca le puso la mano. Tuvo muchas veces la oportunidad de matar a Saúl, pero él decía, vive mi Dios, que yo no levantaré las manos en contra de un ungido de Dios. Él era temeroso, él ponía la palabra en práctica, hermano. Él nunca le tomó, nunca puso las manos sobre Saúl, hermano. Este David, por hermano. Y usted me dirá, ¿y qué se parece a mí? Santo sea el Señor. Cuando el Señor pone y posa la mirada en nosotros, hermano, nosotros no cabe en nuestra mente pequeña, diminuta, hermano, que el Señor los llama para algo grande, hermano. Primeramente para darnos esta salvación, que decía ahí en la alabanza, que no es porque nosotros lo merecemos, lo que hemos estudiado en los discipulados, esto es por gracia. No es porque usted lo mereció, porque usted se lo mereció, porque usted es muy bueno en cierta área de su vida, hermano, sino que es tan sola la misericordia de Dios, la gracia de Dios nos dio este regalo inmerecido. No lo merecíamos, hermano, y nos dio este regalo inmerecido de salvación. No lo merecíamos. ¿Por qué? Porque todos andábamos pecando, dice en Romanos, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron y estaban todos destituidos de la gloria de Dios. La gracia de Dios vino a nosotros, hermano. El Señor mismo salió a nuestro encuentro. El Señor mismo nos fue a buscar a cada uno de nosotros. El Señor mismo fue a buscarle a usted, fue a buscarme a mí, con mano poderosa, para que usted llegara aquí, hermano. Y usted me puede decir, ¿y cómo lo hizo el Señor? Bueno, yo sé cómo lo hizo conmigo. A través de una enfermedad lo hizo conmigo, a través de un problema del matrimonio lo hizo conmigo, después con un problema de mis hijos lo hizo el Señor conmigo. El Señor provocaba situaciones graves en mi vida, hermano, solamente para que yo volcara la mirada hacia arriba y dijera, ¿de dónde viene mi socorro? Solamente de Jehová. De Jehová viene mi socorro, de allá viene mi auxilio, hermano. Pero lamentablemente, cuando el Señor hace una situación grave en tu vida, a la primera tú no miráis para arriba, hermano, te lo digo yo. Uy, tú no miráis el tiro, ay, Señor, ayúdame, no. Uno sigue como las gallinas, hermano, picoteando para abajo, porque cree en su mente, en su corazón, que nosotros vamos a poder resolver los problemas solitos. Y que no le tenemos que decir a nadie que nos ayude, porque es el concepto que teníamos antes. Errado, hermano. Y ahí el Señor haciendo otra cosa en nosotros para que nosotros volquemos la mirada hacia arriba y podamos decirle, Señor, si tú existes, que me han hablado tanto de ti, puedas tú ayudarme, ven a socorrerme, ven a rescatarme, ven a salvarme, ven a sanarme, ven a hacer algo en mi vida. Porque nosotros andábamos ahí pensando, creyendo, hermano, que podíamos arreglar todas las situaciones. Ya sea la situación que usted estaba pensando, hermano, que íbamos a poder solucionar los problemas, hermano. Pero ¿sabe lo que pasó? Cada vez los caíamos en un hoyo más profundo. Nosotros mismos cavábamos nuestro propio hoyo, hermano. Nuestra propia cisterna, cavábamos más profundo, más profundo, más profundo. Oiga, no sé, preguntando por ahí, yo decía, y me miraba a mi vida, que aquí se da mucho, ¿no es cierto?, el tema de hacer pozos para las parcelas. Y yo le preguntaba, ¿y hasta cuánto puede más o menos uno profundizar para llegar a sacar agua? No, a veces hasta 27 metros. Oh, Dios santo, yo me miraba a mí. ¿Cuánto el Señor tuvo que... ¿A dónde me fue a rescatar allá? ¿A los 30 metros? ¿A los 27 metros?
porque el Señor me mandaba salvavidas, me mandaba aquí, me mandaba allá. No, yo no tomaba ninguna cosa, hermano. Se lo digo yo. Yo sé que usted tampoco. Por eso después pasó harta agua debajo del puente y llegamos con más problemas, hermano, con más dificultades, cosas graves, hermano, al Señor, porque nosotros mismos cavamos, llegamos hasta no sé cuántos metros para abajo, hermano. Y sin poder ver la luz, porque usted ve abajo en el pozo, ¿usted ve luz? Una oscuridad, hermano, y no puede ver la salida, hermano. Porque está tan profundo su pozo, su propia cisterna, hermano, que no puede ver la luz de Cristo, hermano. Pero llega un momento en su vida y en mi vida que usted dice, y yo digo, la verdad que ya no doy más. Me rindo. Cuando llega eso en su vida, hermano, ahí viene el Señor a su rescate. Ahí el Señor envía todo su reino, todo su ejército. Ahí envía todos sus ángeles, hermano, a ayudarle, a rescatarle, a salvarle, a sanarle, a hacer todo lo que usted necesita, hermano. Pero antes de eso, no, hermano. Usted va a seguir cavando la cisterna, va a seguir cavando y se puede ahogar hasta la propia agua, hasta donde usted llegue a la napa de agua, le va a salir agua y se va a empezar a ahogar usted solo, hermano. En un problema, en otro problema y otro problema, hermano. Otra dificultad. Porque nosotros, a la luz de la palabra, podemos entender y comprender que todo lo que nosotros hemos vivido y experimentado no es culpa de Dios. Es tema que nosotros no había cabida en este corazón para ese consejo sabio, para ese consejo que hoy ha llegado a nuestras vidas, porque dice el Señor que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, hermano, y nosotros pensábamos que el Señor nos hacía mal, y cada vez lo alejábamos más del Señor, pero el Señor tiene pensamientos de bien para usted, de bien para mí, y Él llega a tiempo a su vida, hermano, llega pero en el minuto preciso, hermano, a su vida, hermano. Cuando ya esto ya no tiene por dónde, hermano. Santo sea el Señor. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, en el proceso que el Señor hizo con este hombre, así como lo hizo con usted, el mismo Señor lo fue a buscar a usted. Yo no busqué al Señor. Y la palabra dice que usted tampoco. Él salió a nuestro encuentro. Él mismo dice que fue a nuestro rescate. Y dice que Él nos amó primero. Nosotros no le amábamos. Nosotros arrancábamos de Él. Él salió a nuestro encuentro y Él nos amó primero. Tal como lo hizo con este hombre. Él fue ahí al rescate de donde Él estaba allá, lejos allá, al fondo, con la oveja, con olor a oveja, olor a campo, olor a todo, hermano, allá al fondo, hermano, donde nadie quería estar con Él y no saber nada de Él. Eso hizo el Señor con nosotros, hermano. Santo sea el Señor. Y en el caminar de este hombre, hermano, lo maravilloso de este hombre, que el Señor empezó a hacer una obra en su corazón, hermano. Empezó por medio de la palabra, empezó a direccionarlo, hermano, empezó a conducir su vida en todas las áreas de su vida, hermano. Hasta convertirlo en un rey, en el rey de Israel, hermano. Santo sea el Señor. Santo sea el Señor. A nosotros no lo hizo rey de algún pueblo en especial, pero nos hizo reyes y sacerdotes. Somos pueblo escogido, real sacerdocio santo. Somos hijos de Dios, hijos de este rey maravilloso, hermano. No somos el primo, no somos el pariente lejano, somos los hijos del Dios Altísimo, hermano. Coheredero de este gran reino, de este rey maravilloso, hermano. Santo sea el Señor, santo sea el Señor. Qué hermoso sea el Señor, hermano. Y ahí estaba, ¿no es cierto?, este rey David, y el Señor haciendo y trabajando en las áreas del Señor, hermano, santo sea el Señor, haciendo en la vida, ¿no es cierto?, de este hombre, hasta que un día, dice la palabra, ¿no es cierto?, que lo hizo rey,
Y él tenía un mandato del Señor, ir todos los días con su ejército, ir a la batalla al frente, hermano, todos los días. Pero un día, como esos días que vienen en nosotros, hermano, esos días de ocio que nos dan, que no nos dan ni ganas ni de levantarnos, ¿y qué vamos a venir a la iglesia, pues, hermano? Son tiempos de ocio, donde su mente divaga, hermano, divagan cosas que la vaca vuela y todas esas cosas raras, hermano. Y divaga su mente, que me quiero ir para allá, me quiero ir para acá. Y divagan muchas cosas en nuestra mente, hermano. Porque en el tiempo de ocio, eso sucede en nuestra vida. Porque si ese tiempo de ocio usted lo volcara y pudiera escudriñar la palabra, no andaría pensando que las vacas vuelan, o que me quiero ir para allá, que me quiero ir para acá, y todo lo que el enemigo le pone en su mente. Porque aquí trabaja el enemigo, en nuestra mente y baja corazón, y después caemos en pecado, por hermano. En ese tiempo de ocio que le dio el rey David, no, hoy estoy cansado, llegué todos los días a la guerra, que vayan solos. Ah, no voy nada a la iglesia, total, está lloviendo, me voy a quedar aquí en la casita, aquí, calentito. Otro día iré. ¿Para qué voy a ir hoy día? Total, voy el jueves, domingo, me salto, voy al otro jueves. Como que si fuera una opción, hermano. Como que usted podría decir un día voy, un día no voy. Hermano, si usted un día solamente que no coma este alimento, deje de comer 2 días en lo natural. ¿Qué le va a pasar a su cuerpo? Sobre todo los que tienen diabetes. ¿Qué le pasa a su cuerpo? No pueden estar sin comida. Bueno, así debería de ser la comida espiritual, pues, hermano. Y tenemos el tiempo para decir, bueno, hoy día no voy a ir, y usted se queda todo ese día sin el alimento espiritual, porque no creo que en la casa lea. O por fe voy a declarar que leen. Santo es el Señor. Pero el Señor estableció la iglesia. Porque si no, los quedamos todos en la casita nomás, por hermano. Pero el Señor es el que estableció la iglesia. Y tenemos que venir a congregarnos. Y no tener como costumbre el no congregarnos. Pero muchas veces tenemos por costumbre, un día voy, al otro día no voy, al otro día voy, al otro día no voy. No, hermano, tenemos que cambiar nuestras vidas, hermano. Porque el Señor no va a poder, esa obra que empieza, usted mismo la detiene, por hermano. No porque el Señor no es poderoso. Dios es poderosísimo. Es poderosísimo, hermano. Pero nosotros somos los que detenemos la obra de Dios, por hermano, en nuestras vidas. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y aquí, hermano, donde yo quiero hacer como una reflexión. Mire, quiero que vamos a Hechos de los Apóstoles. Si tiene una tirita ahí, deje la tirita ahí donde estábamos en el Salmo 51. Y quiero que vamos a Hechos de los Apóstoles 13, 22. Hechos de los Apóstoles 13, capítulo 13, versículo 22. Dice, quitado este se refiere, quitado el rey Saúl, le levantó por otro rey, al rey David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este, conforme a la promesa. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Lea usted, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hablado a David, hijo de Isaí, varón, lea usted, varón, conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¿Lo leyó? Oiga, qué palabra grande. ¿Se habrá equivocado el Señor con David? Porque si usted le ve la historia de David, todo lo que le aconteció a David, nosotros podríamos decir, ¿se habrá equivocado el Señor con David? ¿Se habrá equivocado el Señor con llamarla a usted? Él estaba viendo en David una obra terminada. Estaba hablando de un hombre que el Señor había formado un corazón conforme
a Dios y que él haría todo lo que el Señor le dijere. O sea, el Señor aquí está hablando de una obra terminada, porque si usted ve en el relato del rey David, el rey David pecó, hizo pecados graves delante de los ojos de Dios, tomó la mujer de Urías, fornicó, mató, no precisamente él en sitio, sino que mandó de forma como encubierta, podríamos decir, lo mandó al frente solamente con la única intención que muriera Urías. Mató a un hombre. O sea, transgredió 2 mandamientos del Señor. Tomó a la mujer de su hermano, mató al esposo de la mujer de su hermano, transgredió mandamientos del Señor. Y aquí está hablando de un hombre que dice, varón conforme a mi corazón, conforme al corazón del Señor, y todo lo que yo le dijere, Él lo hará. ¡Oh, qué palabra grande! Santo es el Señor. Es como el Señor veía la obra terminada en David, como el Señor quiere ver la obra terminada en usted, hermano. Quiere ver la obra terminada en mi hermano Mac, en la abuelita Titi, en la hermana Loreto, en la hermana María, en el esposo, que el Señor lo ve como una obra terminada, porque si usted se mira, yo me miro, oiga, me veo pero lejos y falente. Los vemos lejos de esto, hermano. Para que usted vea cómo el Señor quiere terminar esta obra, hermano. Pero el Señor dice en su palabra que no va a pasar el pecado, hermano, por alto. O al pecador no lo va a pasar por inocente, hermano. No, hermano. Y ahí es donde lo equivocamos. El Señor quiere terminar esa obra porque el Señor a usted lo llamó, yo no le llamé. El Señor le llamó a usted. Hasta incluso a nuestra hermana que profetizó, que está al lado de la hermana María. El Señor posó la mirada sobre ella. El Señor la trajo. El mismo Señor salió al encuentro de ella, hermano. Y el Señor la llamó con mano poderosa para algo grande, grande, y la ve como una obra terminada en ella, hermano. La ve conforme al corazón de Dios y todo lo que Dios le dijera lo haría. Oiga, qué grande palabra, hermano. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y aquí a donde, ¿por qué ahora vamos a este versículo y a este salmo, hermano? Porque el Señor está empeñado en que esa obra se termine, como lo hizo con David. Lo va a hacer en usted, hermano. Lo va a hacer, hermano, para que usted se anime, hermano, para que usted no piense que en vano caminar en Cristo, que en vano venir los domingos, que en vano venir los jueves. No es en vano el caminar en el Señor, hermano. Y si alguien está diciendo eso, repréndalo, hermano, en el nombre de Jesús. Como decía en Malaquía, que habían unos hombres, hermano, que hablaban y hacían que el corazón de los otros hermanos bajara, hermano, se desanimaran. Y el Señor escuchando, porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él está aquí, Él ve, Él sabe todas las cosas. Y Él viendo cómo estaban desanimando a sus hermanos. Hermano, quiero decir a usted que no es en vano que usted está aquí. No es en vano, hermano, porque el Señor la obra que empezó en usted la va a terminar. La va a terminar, hermano. Y va a ser una obra hermosa, preciosa, hermano. Santo es el Señor. Y aquí nos vemos reflejados en este hombre falto muchas veces, falente muchas veces, débil lo vemos muchas veces, hermano. Lo vemos muchas veces lejos quizás de la escritura del Señor, pero el Señor va a hacer algo grande. Como estamos viendo, yo no sé si usted no se da cuenta, hermano. El Señor está haciendo algo grande en este niño hermoso que está aquí. Y el que no lo ve, hermano, es ciego, hermano.
Es ciego el que no ve lo que está haciendo en este hermoso niño, hermano. Es ciego el que no pueda ver lo que está haciendo en este niño, hermano. Ella no es el mismo que cuando llegó. No es el mismo, hermano. Y si usted no lo ve, está ciego, que el Señor hoy día le saque las vendas, hermano, para que pueda ver lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia, hermano. Santo sea el Señor. Y aquí está la vida de este hombre, hermano, expuesta a la palabra de Dios. Porque él empezó bien en el caminar, hermano. Empezó bien. Recuérdese usted que a él lo perseguían, hermano, sin haber hecho nada malo. A él lo persiguieron por años el rey Saúl. Santo sea el Señor. Pero llegó el momento, en ese tiempo de ocio, hermano, que le pasó la cuenta, pecó, y un pecado grave, hermano. Esos tiempos de ocio, hermano, que los damos, hermano, tenga cuidado, porque son peligrosísimos. Muy peligrosos, hermano. Santo sea el Señor. Y aquí donde el rey David, vamos al Salmo 51, puso delante del Señor este salmo. Pero si usted lo ve, hermano, fue la pura misericordia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno cae en pecado, hermano, sabe que el pecado ciega. La persona cuando está en pecado no se da cuenta, hermano, que está en pecado. Y después de ese pecado, hermano, cae en otro pecado. Y no se da cuenta, hermano, en la condición que está. Santo sea el Señor. Y el Señor, por amor, por misericordia, hermano, envía un profeta. El Señor, por misericordia, nos envía a nosotros esta palabra para que pueda hacer algo en nosotros y venir a salvarnos, a rescatarnos en la condición que podamos estar hoy día, hermano. Porque el rey David no vino así, Señor, estoy pecando, perdón. No, hermano. Él trataba de esconder su pecado. Trató de que el hombre se acostara con su esposa para que el pecado fuera tapado, para que nadie supiera que él se había acostado con la mujer de Urías. Embriagó a ese hombre para que se acostara con su mujer, para que no saliera a la luz el pecado que estaba embarazada. Siempre tratando de tapar el pecado, hermano. Muchas veces así estamos nosotros, hermano. Como el pecado nos ciega, tratamos de tapar el pecado. Cuando la palabra nos está diciendo, algunas veces nos está diciendo, déjate de mentir. No, si yo no estoy mintiendo. Y oiga, lo están pillando a uno la mentira. Y uno, no, si, no estoy mintiendo. Porque el pecado ciega al hombre, hermano. Y el Señor, por misericordia, tiene que enviar esta palabra, y envió al profeta para declararle, para que se le revelara, para dejarlo al desnudo, para que él se pudiera dar cuenta en el estado en el cual estaba. Nosotros podemos empezar muy bien en el caminar en el Señor, pero de repente en el medio del caminar lo podemos desviar. Y no nos damos cuenta, hermano. Y el Señor habla, y sabe que lo cegamos de tal manera, hermano. Pero el Señor, como tiene un amor tan grande por usted y por mí, el Señor tiene que venir, hermano, a revelar. Mire, vamos a 2 de Samuel, para que usted vaya viendo conmigo. 2 de Samuel 12. Segunda de Samuel, porque hay 1 de Samuel y 2 de Samuel 12, capítulo 1. 12 del 1, capítulo 12. Dice, Jehová envió a Natán, a un profeta, a David. Y viendo a él, le dijo como una parábola, le contó como una parábola al profeta. Le dijo, mi rey, habían 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, porque Natán le estaba haciendo como una parábola de lo que había sucedido con dos hombres, y le dijo, el rey David le dijo, vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David con el dedo acusador, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová de Israel. Tú eres ese hombre, tú eres el que cometió tal pecado, tú eres el que tomó de ese hombre pobre, tú eres rey, tú eres. Hermano, ahí dice la palabra que él cayó a tierra. Y aquí es donde vemos este salmo que refleja lo que él escribía y lo que él hablaba con el Señor. Porque él reconoció que lo que él había hecho era algo tan horrible, hermano, un pecado tan grave. Y aquí es donde yo me quiero detener, hermano. Muchas veces usted y yo pensamos que lo que hacemos, lo hacemos como nada. Eso era antes. Cuando estábamos allá afuera, era. Yo digo, era. Porque ahora que somos hijos de Dios, usted tiene que aborrecerse a usted mismo y ver que lo que usted hace es algo muy grave ante los ojos de Dios y es inmundo, es malo, es horrible ante los ojos de Dios, es un pecado aberrante, que usted no lo tiene que ver como, no, hermano, eso pasa cuando usted no se arrepiente, cuando usted lo ve como que es nada lo que usted hizo. Pero si usted lo ve que es algo aberrante, que algo malísimo, que transgredió los mandamientos de Dios, hermano, usted no estaría tan ahí, bueno, como el Señor me perdona, total, el Señor me perdona, como muy simple, hermano, como simplón, como que no fuera algo grave lo que usted hizo, hermano. Él reconoció delante del Señor, y aquí, para que usted vaya al Salmo, cómo él se describió el rey David a sí mismo, hermano. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Hermano, no es algo así tan simple lo que uno hace, hermano. Porque transgredimos muchas veces los mandamientos del Señor. Porque hacemos pecados graves, gravísimos, hermano, delante del Señor. Usted puede decir, bueno, yo no he matado a nadie. Pero ¿y con esta lengua, hermano? Con esta lengua de áspide, con esta lengua de veneno que sale de la boca, hermano, que dice que por esta lengua no pueden salir 2 fuentes, una para bendecir y la otra para maldecir, hermano. Esta lengua encienda bosque, encienda nación, hermano. Puede matar a una persona como también la puede levantar, hermano. ¿Qué decimos del corazón, hermano? ¿Qué decimos de las delicias de nuestro cuerpo, hermano? De los pecados que hacemos con nuestro cuerpo, hermano. Lascivias, fornicaciones y todo lo que usted sabe, lo que usted hace con este cuerpo.
Porque ahora este cuerpo ya no le pertenece a usted. Dice que ahora este cuerpo le pertenece a Dios. Entonces a veces andamos con este cuerpo pecando y pensando que no hacemos nada grave. Antes, está bien, porque usted no era hijo de Dios. Pero usted ahora no puede andar con este cuerpo en pecado, hermano, porque transgrede la ley de Dios, transgrede la palabra de Dios, transgrede los mandamientos de Dios. Y eso es grave cuando usted transgrede, cuando usted ahí, ¿no es cierto? Pip, para el lado. Estamos transgrediendo, ¿no es cierto?, la ley del tránsito. Parte. Estamos transgrediendo una ley. Pero aquí estamos transgrediendo la ley de Dios, que es la ley superior, que es la ley máxima de todas las leyes, hermano. Y eso sí que es grave, hermano. Y lo tomamos como muy simplón. Total, el Señor me perdona. Y Dios hizo una obra de joyería en este hombre, por causa de que Él abrió su corazón. Como decía la mañana y el Señor nos ministraba, que no pasa porque usted sepa más o menos la Biblia. Y no lo estoy llamando la ignorancia, hermano. No se tome de lo que le estoy diciendo, porque después dice, si la pastora dijo, así que no voy a ir al discipulado, así que no saco nada con aprender. No, hermano, no le estoy diciendo eso. Esto pasa por un corazón que esté dispuesto, que esté abierto para que Dios pueda operar en su corazón. Porque el Señor, recuérdese que le decía, ¿qué es más fácil le decía? Decir, levántate de tu lecho y anda, o decir tus pecados son perdonados. ¿Qué es más fácil? Es más fácil sanarte externamente, hermano. Pero de entrar a tu corazón, no es que Dios no tenga poder. Dios poderosísimo. El tema es que tú no abres tu corazón. Porque el Señor le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O párate de tu lecho y anda? Porque le estaba diciendo al mismo pueblo de Israel, ustedes han sido duros de servir, duro de corazón. Nosotros somos duros de corazón, hermano. No abrimos el corazón a la palabra, no abrimos el corazón a Dios, siempre queriendo esconder el pecado, hermano, escondernos detrás de la silla, esconder nuestro pecado por años, hermano. ¿Y qué va a sacar con eso, hermano? Dios va a seguir siendo Dios. Y es usted el que va a perder, hermano, porque Dios quiere entrar hasta lo más profundo de tu corazón. Por eso le decía que es más fácil, tus pecados te son perdonados, o levántate de tu lecho y anda.